Kaixo, Nerea Isasi naiz, Gipuzkoako Foru Aldundiko berdintasunerako organoko zuzendaria eta udako 2 ikastaroz osatutako prestakuntza ibilbide batean parte hartzera gonbidatu nahi zaituztet. 2 ikastaroek erronka berari heltzen diote, ikuspegi desberdinetatik baina konektatuta. Nola indartu gure demokrazien kalitatea, feminismotik eta berdintasun politiketatik. Herritarren desafekzioak, instituzioak zalantzan jartzeak eta diskurtso baztertzaileen gorakadak inoiz baino beharrezkoago egiten dute une honetan gure sistema demokratikoak birpentsatzea eta sakontzea. El primer curso, Democracias en Riesgo, aportaciones desde el feminismo, se celebrará el 22 de junio. A lo largo de la jornada se reflexionará desde una perspectiva feminista sobre los desafíos actuales de los sistemas democráticos, revisando críticamente sus fundamentos teóricos para identificar sesgos de género y explorar propuestas de renovación. Asimismo, se analizará el estado de las instituciones y las políticas de igualdad y el papel de los movimientos feministas como agentes clave en el avance hacia democracias más inclusivas e igualitarias. El segundo curso, Mujeres en Política, Retos y Avances en Guipúzcoa, se realizará el 23 de junio y aterriza las reflexiones académicas sobre la representación política de las mujeres en la realidad del territorio. Partiendo de los avances de las últimas décadas, el curso pone el foco en cómo garantizar que la presencia de las mujeres en política se traduzca en una participación real con capacidad efectiva de influencia. Para ello, el curso ofrecerá un espacio de encuentro y trabajo conjunto incorporando tanto el análisis académico como las experiencias directas de mujeres que participan en la política en Gipuzkoa. 2 ikastaroek ibilbide koherentea osatzen dute, azterketa kritikotik konponbide praktikoak eraikitzera. Izen ematea doakoa da, 2 saioetan parte hartzera animatzen zaitugu, ikuspegi osoa eta aberasgarria izateko. Ekainean, Donostian elkartzea espero dugu, elkarrekin hausnartzeko, partekatzeko eta eraikitzeko. Eskerrik asko.